Muy buenas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 45. En este tutorial vamos a ver cómo usar los argumentos en la línea de comandos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vamos a mostrar para qué sirve esto que estuvimos ignorando hasta ahora. ¿Qué es esto? Esto de lo del string args. Esto en el main siempre dijimos que ya lo íbamos a explicar después y bueno, ya llegó ese día. Esto son argumentos, por eso args. Los argumentos son strings, por eso recibe un arreglo de strings que uno puede poner en la línea de comando para poder darle un estado inicial al programa. Es decir, que yo les podría cambiar los argumentos y el comportamiento del programa cambiaría, porque yo cambié su estado inicial. Entonces, vamos a ver primero que nada cómo se haría esto. Primero que nada, yo acá tengo todos mis archivitos Java. Uno lo que haría primero sería compilar. Por ejemplo, el 44 compilemos. Sería compilarlo. Una vez que está compilado lo podemos correr. Y como vemos, bueno, funciona perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, a D1, D2, D3 y D4 le quisiera dar valores como yo por argumento? Uno lo que debería hacer es pasarle estos números por argumento. ¿Cómo se hace esto? Después de Java, el nombre de la clase, van los argumentos, separados por espacios. Por ejemplo, si yo dijese que el elemento 0 se lo asigno a D1, el primer número que yo ponga, por ejemplo 33.5.4, ingresaría a D1. Después espacio, y eso ya es otro elemento de los argumentos. Es decir que, bueno, por ejemplo pongo 50. Es decir que este es el elemento 0 del string args. Este es el elemento 1 de string args. Y bueno, así sucesivamente. Esto, como ya dije, nos sirve para darle un estado inicial al programa. Entonces, bueno, déjenme borrar el punto class que se nos generó. Y listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para mostrar esto. En el cual el primer argumento va a ser la cantidad de elementos. Lo que vamos a hacer en este tutorial es que podamos hacer esto. Donde el primer elemento, por ejemplo un 4, va a ser la cantidad de filas que va a tener el arreglo que vamos a inicializar con estos argumentos tenidos en cuenta. El primer argumento va a ser la cantidad de filas de nuestro arreglo. El segundo, por ejemplo un 4, un 0, va a ser el valor inicial del primer elemento. Y el tercero, por ejemplo un 2, va a ser la cantidad de números que vamos a ir sumando. Es decir, que la fila 0 empieza en 0. La fila 1 empieza en 2. La fila 3 vale 4 y así. Entonces, bueno, recordemos esto. Que nos debería tirar. Pongamos esto para después compararlo. Debería empezar que el índice 0 es igual a 0. El índice 1 es igual a 2. El índice 2 es igual a 4. Y el índice 3 es igual a 8. Igual a 6. Bueno, no importa que me lo deje así. Pero bueno, nos acordamos.
simplemente ponemos unas comitas ahí. Y listo. Entonces empecemos a hacer el ejemplo. Primero que nada, supongamos que ya el usuario o la usuaria nos dio los argumentos. Primero que nada tenemos que comprobar si son 3 argumentos, porque si son menos de 3 o más de 3 significa que los pusieron mal. Los args.length, si es distinto de 3, cortemos acá, porque si no el resto de cosas no nos sirve. Entonces sysout error, vuelva a escribir el comando correctamente. Y podemos decir nada, ya está. O si el args.length es igual a 3, podemos, por ejemplo, primero que nada, podemos poner primero el primer argumento, que sería la longitud del arreglo. Que bueno, sería el 0, dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Que es un string. Entonces estamos queriendo poner un string a un entero. Para eso vamos a hacer algo así. Hay una clase que se llama integer, que es como una clase más compleja del tipo de dato int. Esto nos permite, por ejemplo, usar este método que se llama parseInt. Esto lo que va a hacer es agarrar el string y convertirlo en un entero. Bueno, para eso simplemente copiamos esto acá adentro. Y listo. Y como vemos, funciona bien. Entonces ahora sí podemos crear un arreglo del tamaño este. Longitud de arreglo. Muy bien, el segundo valor era el valor inicial. Del el elemento 1. Y el 3 era el incremento, que vendría a ser el índice 2. Y ahora sí, bueno, tenemos que calcular cuánto valdría cada elemento. Por eso hacemos un for i, donde podemos hacer algo al estilo de esto. Arreglo de i vendría a ser igual al valor inicial más el incremento por i. Esto es decir, en la primera pasada i vale 0, es decir, que al elemento 0 se le asigna el valor inicial, que es 0 más 0, 0. En la pasada número 2, el elemento con el índice número 1 se le agrega valor inicial más incremento, que bueno, recordemos que en valor inicial nosotros pusimos 0, más el incremento que es 2 por 1, es decir que vale 2. Y bueno, así se lo va asignando. No hace falta las llaves. Ahora sí podemos hacer una pequeña tablita para mostrar estas cosas. Recordemos que esto era un print de formato. Esto va a decir índice y valor. Y ahora sí mostramos el índice y el valor de cada elemento. Hacemos otro pequeño for, donde hagamos algo al estilo de esto. Otro printf. Son muy cómodos los printf, donde el libro nos sugiere, por ejemplo, hacer algo al estilo de esto, donde vamos a mostrar el índice i
y el valor del arreglo en ese índice. Y listo, esto sería toda la clase. Ahora, ¿qué es lo que pasa si lo ejecutamos de acá? No va a tener ningún argumento, por lo tanto args.length va a ser igual a 0. Es decir que es incorrecto para la lógica de nuestro programa. No es un error de Java, es un error de... O sea, no es un error, sino que bueno, entró en esta condición y nosotros dijimos que diga error. Pero no es un error, digamos. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Primero lo compilamos. Java ejemplo 45.java. Y ahora sí que lo podemos ejecutar. Vemos que si lo ejecutamos sin ningún argumento nos da este error. Si lo ejecutamos con 1 también nos tira error. Con 2 también nos tira error. Y con 3, recordemos que esto era 402. Ahí sí que nos va a andar. Ya vemos que el 0 vale 0, el 1 vale 2, el 2 vale 4 y el 3 vale 6, efectivamente. Y bueno, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que no estamos limitados por el 402, podemos decir que sea de 10, que el valor inicial es 5 y que incremente en, no sé, 6. Y ya está, nos lo tiro perfectamente. Esto recordemos que es el estado inicial del programa. Muy bien, esto fue cómo usar los argumentos por la línea de comando.